Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 10. Recuperando a Harry. Severus se apareció en Private Drive, sin tener que preocuparse por ser visto ya que, aparte de las pocas farolas de la calle, la zona estaba envuelta en oscuridad. Si alguien lo hubiera visto, simplemente habría pensado que era un truco de la luz. Nadie creía realmente en la magia ya, incluso si los muggles lo vieran, intentarían racionalizarlo, aunque no era cierto para todos ellos. Algunos de ellos realmente creían en la magia, pero estaba más orientada al vudú como si eso funcionara. Severus observó la casa, ya teniendo una idea bastante clara de dónde exactamente estaría Harry. Se detuvo con el pie levantado en el aire, como si se hubiera congelado a medio paso. ¿Y si no podía entrar en la propiedad debido a la marca tenebrosa? ¿Lo vería como una amenaza? Las protecciones estaban allí, solo que profundamente fragmentadas y aburridas, evidentemente no funcionando a su máxima capacidad. Puede ser porque Harry ya se estaba muriendo, respirando profundamente, caminó rezando a Merlin para que funcionara. Cada paso que daba era lento y calculado, no quería hacerle daño a Harry, de hecho quería rescatarlo, y esperaba que las barreras se dieran cuenta. Severus trepó por la puerta, no quería arriesgarse a que hiciera ruido y molestara a alguien. Luego comenzó a caminar por el sendero, podía sentir las barreras picándole la piel, pero lo dejaban pasar, por eso, estaba eternamente agradecido. Notó una barrera que detenía a las criaturas oscuras. Evidentemente Dumbledore no había querido arriesgarse a que Lupin se acercara. Aunque cualquiera con medio cerebro habría esperado a que el niño saliera de la propiedad. No es que hubiera funcionado, ya que obviamente no salió, de lo contrario, alguien seguramente se habría dado cuenta. Agarrando la manija de la puerta, estaba a punto de abrirla, cuando sintió que las barreras lo rodeaban por completo. ¿Qué demonios? Jadeando de asombro, apenas podía mantenerse en pie. Las barreras se habían adherido a él. ¿Por qué? ¿Cómo? No era pariente de ellos, de eso estaba seguro. ¿Qué había dicho Dumbledore? ¿Ese amor lo mantendría a salvo? ¿Amaba a Harry? Quizás amar a Lily era suficiente. No estaba seguro, tal vez su deseo de mantener a Harry a salvo era suficiente incentivo para las protecciones. La magia era algo vivo, nada ni nadie podía predecirla realmente, incluso las varitas actuaban de manera extraña a veces. Ninguna más que las varitas relacionadas con el Fénix, ya que los animales en sí mismos eran impredecibles e indomables. El sacrificio de Lily viviría en él, y por supuesto en su hijo. Severus abrió la puerta sin palabras, la abrió solo lo suficiente para deslizarse dentro de la casa antes de volver a cerrarla. Respiró profundamente, encendió su varita un poco, dándose cuenta interiormente de que esta varita era mucho, fácil de usar que la última. Mirando a su alrededor y caminando, evitó la mesa con el teléfono sobre ella mientras continuaba. No le llevó nada de tiempo llegar a la puerta del armario. Notó con desagrado el respiradero y la cerradura ya fijados en el armario. Cerrando los ojos, manteniendo bajo control su ira, no podía cambiar nada. No podía matar a los Dursley, al menos no todavía. No, llegaría un momento en que pudiera, una vez que el tiempo se recuperara, había tantos tipos de veneno muggle para elegir. Desbloqueó el pestillo que encerraba a un niño de 3 años en un armario lleno de polvo, asqueroso y sofocante, y luego lo abrió. Tragó saliva con fuerza cuando vio al niño, era mucho peor que la imagen. Armándose de valor, lanzó un hechizo para dormir sobre el niño, no quería que se despertara. En silencio, mientras entraba, sacó con cuidado al niño casi ingrávido de los confines de su prisión. Agarró un frasco vacío de su capa, lo convirtió en tijeras y cortó un mechón de pelo sucio del niño. Luego convirtió las tijeras en una aguja, susurrando una disculpa silenciosa, atravesó delicadamente el pulgar de Harry antes de que el frasco volviera a la normalidad con otro hechizo. Genus capillatura corpus fabrico animus, susurró Severus, y ante sus ojos, una réplica exacta de Harry se creó a partir del cabello, la sangre y la magia. Tenía todos y cada uno de los moretones que tenía Harry. Se dio la vuelta al ver lo delgado que se veía el duplicado. Sabía que debajo de esos horribles trapos que Harry llevaba puestos, se vería igual. Estaba respirando y seguiría haciéndolo hasta que muriera. Incluso entonces se vería exactamente como cuando dio su último suspiro. Era simplemente un golem, si hubieran revisado a Harry se habrían dado cuenta. La única diferencia era que este ser no tenía alma ni sentimientos. Ni siquiera él desearía dolor a nada, ni siquiera a algo simplemente creado. Una vez que el hechizo estuvo completo, le quitó los trapos a Harry y los colocó sobre el golem, con el estómago retorciéndose incómodamente.
Había hecho y visto muchas cosas como mortífago, pero esto era un juego completamente diferente. El señor oscuro no había ido por ahí torturando y matando bebés o niños. Longbottom y Harry habían sido una excepción porque temía que realmente lo mataran. Lamentaría revelar el contenido de esa profecía por el resto de su vida. Gracias a él y Lucius, 2 niños estaban creciendo sin sus padres. La parte cínica de él reconoció de mala gana que si no fuera por Harry, muchos más niños estarían creciendo sin familia. Eso si hubieran sobrevivido al encuentro y el señor oscuro no fuera tan misericordioso. Severus se quitó rápidamente la capa, envolvió al niño de 3 años cómodamente y agregó un hechizo de calentamiento también. Hacía frío afuera del armario, sin importar cómo era dentro, sin ninguna fuente de calor. Congelándose cuando escuchó un fuerte golpe, maldiciendo por dentro, deslizó al golem dentro del armario, deseando que todas las maldiciones oscuras que conocía cayeran sobre los Dursley. Apagó la luz de su varita para que no lo vieran. Le revolvió el estómago tener que irse sin castigarlos, pero no quería crear más desgarros con el tiempo. Levantó al niño dormido, se congeló cuando crujió su cabeza y luego golpeó los pasos cuando alguien bajó las escaleras. Tanteando en la oscuridad, se deslizó hacia la sala de estar, conteniendo la respiración aliviado cuando pasaron junto a él. Tuvo que dejar de maldecir al hombre cuando golpeó con fuerza la puerta del armario, riendo malvadamente. Hundiendo los dedos en la palma de la mano, respirando por la nariz, tratando de detener la explosión de su magia. Respirando profundamente, observó al Mugle, jurando que un día se vengaría de ellos sin importar el costo. Observó desde la sombra cómo Vernon Dursley se servía un poco de cola del refrigerador y era eso una tarta entera que podría haber servido para 4 personas. Antes de volver a subir las escaleras, golpeando particularmente fuerte en la parte superior de los escalones, justo debajo de donde estaba el golem. Gruñendo bajó en su garganta, apretando su agarre sobre Harry y esperando a que la casa volviera a quedar en silencio. Lo que sucedió cuando el gordo trasero de Vernon no estaba haciendo crujir las tablas del piso en protesta por su tamaño. Lentamente, sin atreverse a encender su varita de nuevo, salió lentamente de la casa. Abrió la puerta y se deslizó hacia la oscuridad de la noche. Volvió a cerrarla y se deslizó por el camino, dejando atrás Private Drive. Llevándose consigo no solo a Harry, sino también las barreras que protegían la casa. Eso explicaba a dónde habían ido. No solo eso, sino que ya brillaban más. La magia sabía que protegería a Harry con su último aliento. Se preguntó si tenía algo que ver con el juramento que había hecho mientras se aparecía en su nuevo hogar. La casa estaba iluminada, como si le estuviera dando la bienvenida, y agradecido por la luz, caminó rápidamente por la larga acera. No se molestó en contemplar las vistas, ya tendría mucho tiempo para hacerlo más tarde. En ese momento tenía que asegurarse de que Harry estuviera bien, si es que se le podía llamar remotamente bien. Clay, el elfo doméstico, abrió la puerta, afortunadamente permaneció en silencio. No es que pudiera haber despertado a Harry de su sueño encantado, pero no debía saberlo. La casa estaba siendo limpiada por los elfos domésticos y ya parecía muy acogedora. El fuego estaba encendido en la chimenea, extendiendo un cálido resplandor alrededor de la sala de estar cuando entró. Entonces la magia que había tomado de Private Drive explotó, incrustándose en cada grieta de la casa y volviéndose cada vez más cálida. ¿Hay alguna comida disponible?, preguntó Severus, sentándose y colocando al niño dormido en el sofá. Hay comida en Potter Manor, señor, muchos animales para elegir, dijo Eater, la más anciana de los elfos domésticos. Algo suave, sopa de tomate o pollo, algo que un niño pueda beber. Si puedes, un poco de leche y tal vez café si puedes. Te enviaré a comprar mañana todo lo que necesitaremos, dijo Severus, trae lo que puedas, estoy seguro de que será utilizado. Sería extraño no cocinar, ya que cuando estaba fuera de Hogwarts siempre cocinaba él mismo. Sin embargo, los elfos domésticos no lo permitieron, se suponía que un mago no cocinaba después de todo, era su trabajo. Sí, señor, dijo Eater, tomando el mando, desapareciendo de su nuevo hogar. ¿Puede Clay ayudar?, preguntó el elfo doméstico con sus grandes ojos verdes, mirando solemnemente a su pequeño amo. Podían sentir el vínculo. Había pocas dudas de que este era Harry Potter. Los habían llamado el día que nació, para vincularse con él antes de ser enviados de regreso a Potter Manor. A la señora Lily no le gustaba cómo trataban a los elfos domésticos, por lo que no los quería en la casa. Ninguna explicación por parte de James había desgastado la resolución de Lily de que se quedarán.
James se había negado a liberarlos, no solo porque habían pertenecido a la familia Potter durante generaciones, sino porque liberarlos sería lo más malvado que podría haber hecho. En realidad, puedes. Necesito ropa limpia y abrigada para un niño de 2 años. Si puedes, un pelele para bebé, así estará más abrigado. También un pañal, si es que se puede encontrar uno, y quizás también algunas mantas, dijo Severus. No había duda de que los necesitaría, no es como si se tomaran el tiempo de enseñarle a ir al baño mientras abusaban de él. Una vez que estuviera mejor, sería una tarea que le correspondería a él, y no tenía idea de qué demonios hacer. Necesitaba ayuda ya. No tenía experiencia con niños menores de 11 años. Y eso era solo para enseñarles pociones. Como siempre, cuando Severus estaba atascado, buscó libros que lo ayudaran, así que prometió conseguir algunos mañana. ¿Estas cosas están en las bóvedas, maestro Severus? ¿Debo ir a buscarlas? Preguntó Clyde. Todo en Godric Hollow había sido rescatado y colocado en una de las bóvedas. Habían hecho el rescate, después de que los muggles habían dejado de husmear en la propiedad. Sí, dijo Severus. Antes de que te vayas, ¿recuperaste las pociones que solicité? Exigió Severus, rápidamente para que el elfo no desapareciera. Tomé 2 de todo, señor, dijo Clyde, moviéndose hacia un lado, lo agarró y se lo entregó. La gran bolsa de pociones tomó a Severus por sorpresa. Bueno, su otro yo iba a estar de muy mal humor cuando Poppy comenzó a pedir más. Especialmente siendo invierno, más estudiantes se enfermaban de lo normal. Miró al mago esperando haber hecho lo correcto. Español. Era su culpa si no lo fuera, ya que solo le habían dicho que consiguiera 3 pociones. Gracias, dijo Severus. Al menos le permitiría acomodarse antes de tener que comenzar a preparar pociones. Sacó las pociones y las puso sobre la mesa, sin siquiera necesitar leer la etiqueta para saber qué eran. Transfiguró la bolsa en un kit de pociones, antes de deslizar 2 de cada una en compartimentos individuales espaciados uniformemente. No sería tan seguro como un kit de pociones de piel de dragón, pero serviría hasta que consiguiera uno nuevo. Necesitaría escribir todo lo que necesitaba, no iba a mostrar su cara en el mundo mágico cada 5 minutos. Pater y Adair estaban fregando la cocina, definitivamente eran los más jóvenes y aún no habían crecido del todo. Severus observó, además de que tenían su curiosidad escrita en sus rostros, los elfos mayores generalmente ocultaban sus emociones. A menos que estuvieran desesperados o preocupados, por supuesto, sacudiéndose los pensamientos de encima, ¿cuándo había sabido tanto sobre los elfos domésticos? Severus miró al pequeño. Estaba muy delgado, ni siquiera tenía la más mínima gordura alrededor de la cara. El polvo y la suciedad estaban apelmazados en su cara, olía a orina y heces, ni siquiera quería pensar en cuánto tiempo había estado así. Considerando lo mojada que estaba la ropa cuando se la quitó, era mucho tiempo. ¿Qué hacer primero? ¿Alimentarlo? ¿Bañarlo? ¿Curarlo? No, tenía que bañarlo antes de curarlo, las heridas tenían que estar limpias. Tengo todo lo que necesitará, señor, dijo Clyde apareciendo en la sala de estar nuevamente. Soltó la caja y comenzó a sacar todo lo que necesitaría de inmediato. Incluido el baño de burbujas para la piel sensible de los niños a las esponjas, estaba tan aliviado de haber elegido a los elfos. Lleva los suministros de baño al baño, dijo Severus, quitándose el colgante que le había dado el duende y poniéndolo en la chimenea para guardarlo a salvo. Levantó al niño y, a regañadientes, quitó el hechizo que mantenía a Harry dormido. Ni siquiera podía darle una poción todavía, no hasta que tuviera algo en el estómago o se enfermaría. La única poción que se le podía dar a alguien que no le causara malestar con el estómago vacío era un calmante para el estómago. Harry permaneció dormido a pesar de que había quitado el hechizo, pero sabía que no seguiría así. Comenzó a subir las escaleras, tratando de no empujar demasiado a Harry, queriendo que durmiera el mayor tiempo posible. No tuvo que adivinar cuál era el baño, ya que Clyde ya lo había abierto para él. El vapor que salía de la habitación le hizo saber que el baño ya estaba listo. Entró en la habitación justo cuando el elfo doméstico estaba colocando la alfombra en el fondo de la bañera, para evitar que alguien se resbalara y se lastimara. Severus se arrodilló, probó el agua y la encontró tibia. Asintiendo con satisfacción, se quitó la capa y se estremeció, esto no iba a funcionar. La espalda y el frente de Harry estaban llenos de ampollas y llagas rojas. «Consígueme un balde o un ungüento del suministro de pociones», dijo Severus de inmediato, no tenía que preocuparse de que no pudiera leer. Ya que no había tenido problemas para entender las palabras que había escrito en el pergamino que le había dado antes.
Severus agarró la esponja y la cortó por la mitad, no estaba dispuesto a usar una parte de nuevo después de tener que limpiar el desastre de Harry. Una vez que el elfo regresó, Severus recogió un poco de agua del baño, colocó el balde en el suelo, sumergió la mitad de la esponja en él y comenzó a limpiar meticulosamente el área privada de Harry. Un suave gemido hizo que levantara la vista, sus ojos se abrieron de par en par al ver esos hermosos ojos verdes por primera vez. Dumbledore había tenido razón, al menos en una cosa, tenía los ojos de Lily, y en ese mismo momento Severus supo que nunca volvería a lastimar a Harry ni permitiría que lo lastimaran nunca más. Sin embargo, eran diferentes a los de Lily, no estaban llenos de vida, y no, estaban llenos de dolor y sufrimiento. Está bien, pequeño, haré que el dolor desaparezca pronto, dijo Severus suavemente, antes de continuar con su tarea. Tratando de terminar con esto lo más rápido posible, sin lastimar más a Harry, pero era imposible. Aparte del gemido, Harry no dijo nada, su pequeño cuerpo estaba tenso por el dolor, y trató de cerrar las piernas solo para que se detuviera. Una vez que el área estuvo lo más limpia que pudo, extendió el ungüento, lo más rápido que fue humanamente posible. En unos minutos, las ampollas comenzaron a reducirse y desaparecer por completo como si hubieran estado sanando durante semanas, no solo segundos. El enrojecimiento comenzó a retroceder hasta que quedó carne pálida lechosa, ahora debería poder bañar a Harry sin más problemas. Mojó la esponja una última vez, usando el otro lado para limpiar el ungüento. Asintiendo con satisfacción, arrojó la esponja a la basura sin intenciones de usarla nuevamente, incluso con magia nada podía desinfectarse correctamente. De lo contrario, los magos y las brujas obviamente no se enfermarían, pero lo hicieron. A Severus le preocupaba mucho lo callado que estaba Harry, los niños lloraban con dolor, luchaban con uñas y dientes para terminar con eso. Entonces, ¿por qué Harry no había hecho nada de eso? A menos que ya estuviera muy herido por lo que los Dursley le habían hecho. Rezó a Merlin para que no fuera así. Ya iba a ser bastante difícil criar a un niño sin tener que criar a uno tan dañado emocionalmente. Al levantarlo, vio la angustia escrita en su rostro, su corazón sangraba por él. Con una mano en la espalda y la cabeza y la otra en las piernas, bajó a Harry a la bañera poco profunda poco a poco. Los ojos verdes brillaron de sorpresa, antes de que el deleite se extendiera por su rostro. Era cálido y olía mejor que su sofocante lugar habitual. No conocía a esta persona, pero estaba siendo amable con él, su toque era tan suave, no duro y doloroso como el de las otras personas que entraban en su sofocante lugar. Era tan luminoso y cálido, no oscuro, no le gustaba la oscuridad. Esta persona también sonaba más agradable, no le gritaba como lo hacían las otras personas, ni lo miraba con disgusto. No lo iba a dejar caer, le gustaba mucho y esperaba no tener que volver a su cama sofocante. Severus se aseguró de mantener su tacto suave, mientras pasaba la esponja sobre la pequeña figura del niño, tratando de alcanzar cada grieta para limpiarlo por completo. Con suerte, para cuando sacara a Harry del baño, algo de sopa estaría lista. Ni siquiera podía empezar a imaginar cuánto dolor sentía, los moretones todavía estaban allí, lo que lo hacía sentir aún más furioso. No lo demostró para no asustar al niño más de lo que ya estaba. Era bueno que fuera un hombre sin emociones, de lo contrario Harry se sentiría abrumado por sus rápidos cambios de emoción. Limpió el agua con su varita antes de mojar la cabeza de Harry. Con dificultad logró poner un poco de champú suave en su cabello. Dejando caer la botella en el agua, comenzó a frotar su cabello y cuero cabelludo, limpiándolo a fondo. Lo repitió 2 veces antes de usar un poco de acondicionador, ciertamente parecía que lo necesitaba. Al sacar al niño del baño, que estaba sucio de nuevo, oyó su pequeño gemido de protesta y lo envolvió en una cálida y cómoda toalla que podría haberlo envuelto 4 veces. Se puso de rodillas con dificultad, no podía esperar a tomar esa poción anti-envejecimiento, al menos así sabía que podría seguir el ritmo de un niño de 3 años activo cuando se sintiera más él mismo. Estaba bastante seguro de que ese día llegaría, con amor y cuidado Harry florecería. Estaba seguro de ello porque sin duda lo haría posible. Bajó las escaleras y regresó a la sala de estar, donde encontró la ropa y todo lo que necesitaba esperándolo. Se sentó y colocó a Harry en el mismo lugar que antes. La ropa tendría que agrandarse para que le quedara, no mucho, por supuesto. Sacó otro ungüento del kit de pociones y comenzó a aplicarlo en los moretones. Una vez que terminó con el frente, comenzó con la espalda, que era peor. Era como si los Dursley hubieran dejado caer a Harry a propósito una docena de veces. O eso o le dio una palmada en la espalda, de cualquier manera no estaba contento.
Al menos su cabeza no parecía haber sufrido ninguna herida, pequeña misericordia. Una vez que le administró el ungüento y lo dejó puesto durante unos minutos, lo retiró con una toallita. Luego le dio la vuelta a Harry y procedió a quitarle el ungüento de las heridas frontales. Necesitaba darle a Harry mucho calcio. Sin duda ya tenía raquitismo debido a su negligencia. Mucha luz solar y mucha vitamina D, que se encuentra en los huevos y el pescado azul. Tenía que hacerlo antes de que afectara permanentemente sus huesos. Ni siquiera era tan simple como darle una poción, no había una cura inmediata para el raquitismo. Aunque podía darle a Harry un suplemento de vitamina D en forma de poción, lo obtendría en la poción nutritiva que le daría. Harry todavía lo miraba fijamente, con sus ojos verdes bien abiertos, pero no hizo ningún movimiento para hablar. Si Severus era honesto, no estaba seguro de qué decirle al niño. «Aquí tiene, señor», dijo Éter, trayendo una gran bandeja de comida para ambos. «Gracias», dijo Severus, ignorando la comida por el momento, aunque Harry no lo hizo, tenía sus ojos firmemente clavados en ella. Su pequeño estómago gruñía ruidosamente, pero Harry no parecía darse cuenta ni importarle. Sin duda, ese ruido y esa acción eran normales para él. Agarrando la ropa de la parte superior del sofá, colocó a Harry en el traje de cuerpo con gran dificultad, dejando la parte de abajo desabrochada para poder colocarle el pañal. Una vez que lo hizo, después de encontrar las pestañas después de buscar durante lo que parecieron semanas, le puso el grueso body azul para bebé y comenzó a abrocharlo, sin necesidad de desabrocharlas todas y comenzar de nuevo. Orgulloso de su logro, miró al niño casi con ganas de sonreír. Estaba un poco apretado, pero mantendría su calor corporal, así que eso era una ventaja adicional. «Listo, todo limpio y cálido», dijo Severus, llevando a Harry al brazo del sillón para que estuviera sentado. Su cabeza se apoyó cómodamente en la almohada para que no se esforzara por mantenerla levantada. Agarró 2 pociones y usó un tapón para llenarlo. «Ábrelo, pequeño, eso es todo, bien hecho». Sabía que el niño no iba a estar nada feliz en unos segundos. Deslizó el tapón hasta donde se atrevió y vertió la poción en la garganta de Harry para que no pudiera vomitar. Los demás tendrían que esperar hasta que hubiera comido algo. Harry hizo una mueca de disgusto, sus ojos se llenaron de lágrimas pero nunca cayeron. «Bebe», dijo Severus colocando el vaso en la boca de Harry, dejándole probar la leche para que supiera que estaba bien y no algo horrible. Entre los dos se aseguraron de que no se desperdiciara ni una gota. Severus vertió una pequeña gota y dejó que Harry la bebiera. No le dio demasiado, queriendo que al menos comiera un poco de la sopa. Levantó la sopa de tomate y la pequeña cuchara y comenzó a alimentar al niño con la comida caliente. Mientras lo hacía, notó que todos los dientes de Harry habían salido, aunque no estaba seguro de cuándo sucedió eso, estaban un poco amarillos, pero aparte de eso estaban perfectamente intactos. Eso era algo más que tendría que añadir a la lista: pasta de dientes y un cepillo de dientes para un niño de 3 años. Se estaba haciendo más larga a medida que avanzaba la noche, gracias a Merlín que los duendes lo habían ayudado. De lo contrario, realmente habría estado jodido. Era muy impropio de ellos mostrar favor a los magos o ayudarlos. A menos que hubiera sido por miedo a que su secreto fuera descubierto, quizás ambas cosas. De cualquier manera, estaba agradecido. Harry continuó engullendo la comida, sin dejar que ni una sola gota se le escapara de la boca. Parecía mirar fijamente el cuenco vacío como si deseara que se llenara de nuevo. Severus no podía negarle, el calmante para el estómago evitaría que se enfermara, así que ¿por qué no? Comenzó a alimentarlo de su propio cuenco, pero no pudo comer mucho, pero lo intentó. «No te preocupes, pequeño», dijo Severus, «te prometo que tendrás algo para comer de nuevo mañana». Levantó al niño y comenzó a mecerlo hacia adelante y hacia atrás, como recordaba que su propia madre le hacía cuando era un niño. Puede que fuera un recuerdo o una de las pocas fotos de su infancia que recordaba. Envolvió a Harry en una manta, asegurándose de que estuviera bien abrigado. No tardó mucho en quedarse dormido, cálido, cómodo, sin dolor y lleno por primera vez en más de un año. «Feliz Navidad, Harry», susurró Severus, apartando el flequillo de la cara de Harry. Lo había hecho, había vuelto al pasado, había salvado a Harry y, en realidad, se sentía como un sueño mórbido que su inconsciente había inventado para aliviar la culpa. Esto alivió la culpa que sentía, pero por otro lado, la culpa se intensificó. Todas las cosas que había pensado sobre Harry a lo largo de los años volvieron para atormentarlo. Había sido un bastardo, Merlín había estado llamando malcriado a un niño muerto, deseando darle detención. Una pequeña parte de Severus hubiera preferido eso a que muriera.
No, dijo Severus con fuerza, ninguna de las dos cosas tenía que pasar, él estaba aquí, él había cambiado el futuro, o el pasado, lo que fuera que fuese ahora. Criaría bien a Harry, no lo malcriarían, pero sería mucho mejor que cualquier otro. Todavía no sabía cómo, pero lo haría. Severus entonces comenzó a comer su propia cena con una mano, sin querer soltar a Harry todavía. Mayormente usando el pan recién horneado, para mojarlo en la sopa. Lo cual logró llenarlo, al menos tanto como podía cuando estaba acostumbrado a comidas más grandes en Hogwarts. Su mente se volvió hacia Black y los comentarios que había hecho antes de volver al pasado. ¿Cómo sufriría en Azkaban solo para que su ahijado estuviera vivo? Nunca le agradaría a Black, de eso estaba seguro, pero saber que era inocente y sufrir con los dementores lo hacía sentir culpable. Luego estaba Fig, esquivo no merecía que la mataran tratando de salvar a un niño que ya no estaba allí o que necesitaba ser rescatado. Él era solo un hombre, ¿cómo podría cambiarlo sin afectar la línea de tiempo? ¿O posiblemente causar una grieta en el tiempo? Suspirando suavemente, colocó a Harry de nuevo en el sofá a pesar de su maullido de protesta. ¿Cómo sabía que lo habían dejado en el suelo? Debería haber estado profundamente dormido en ese momento, hurgando en el bolsillo de su capa. Encontró la poción rejuvenecedora, así como la carta de Lily. Agarrándola con fuerza, cerró los ojos. Si su yo más joven hubiera recibido esto ahora, habría sido capaz de seguir adelante y perdonarse a sí mismo. Descorchó la poción, la olió y la identificó. Era exactamente lo que había pedido, una poción rejuvenecedora. Era un maestro en pociones, sería estúpido no asegurarse de que estuviera bien antes de beberla. Inspeccionó el frasco y dejó caer algunos mililitros. No quería terminar siendo menor de edad después de todo. Satisfecho, bebió la poción de un solo trago. Y como si hubiera bebido la poción multijugos, comenzó a encogerse y a hacerse más pequeño, su rostro y sus manos se volvieron más suaves, menos arrugadas y callosas antes de detenerse por completo. Conjuró un espejo y se miró satisfecho. Parecía tener alrededor de 19 años, pero sabía que en realidad tenía alrededor de 17 si recordaba bien. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, desterró el espejo. El cansancio comenzaba a apoderarse de él. Apenas 4 horas antes había estado leyendo un testamento. Antes de eso había estado enterrando al niño a su lado, y antes de eso había estado viendo cómo sacaban su ataúd del cementerio Muggle en el que había estado atrapado. Había sido un día infernal, y le sorprendió que hubiera tardado tanto en sentir la necesidad de dormir. De pie, sin los dolores y molestias habituales, levantó al niño dormido y subió las escaleras, mirando las habitaciones antes de decidir cuál quería. Se decidió por la habitación de atrás, no solo era la más grande, sino que también tenía la menor cantidad de luz de luna filtrándose. Le gustaba la oscuridad. Vivir en mazmorras no era de extrañar. Una vez que llegó a la cama, que olía fresca y aireada, colocó a Harry en el otro lado. Giró su varita para crear una barrera de seguridad, esto evitaría que Harry se cayera de la cama. Agradeciendo interiormente a Pomfrey por eso, había estado allí cuando ella había usado el hechizo en uno de sus pacientes enfermos. Uno de sus Slytherins había contraído la viruela del dragón, si recordaba bien. Desabotonándose la túnica, lo cual fue un proceso minucioso, ya que tenía 30 botones que desabrochar. Quitándose la túnica de profesor que le quedaba bien, dándose cuenta de que no tendría que volver a ponérsela. No tenía reputación que mantener, podía ponerse lo que quisiera. Podía tirarla a la basura, con eso en mente la desterró, conseguiría ropa nueva para ponerse. Solo entonces Severus notó algo asombroso e impactante, la marca tenebrosa que había llevado durante más de 14 años había desaparecido, reconoció a regañadientes que probablemente reaparecería cuando fuera más mayor, exactamente a la edad que tenía cuando la recibió. Solo el tiempo lo diría, pero Severus realmente esperaba que no volviera. Deslizándose bajo las sábanas, con su camiseta y sus calzoncillos, metió a Harry también, asegurándose de no cubrirle la cara con la ropa de cama. Le conseguiría a Harry una cama infantil adecuada mañana. Iba a ser uno de los días más ocupados que había tenido jamás. Capítulo 11. Culpabilidad y asentamiento. La mente de Severus comenzó a despertarse automáticamente a las 6 de la mañana en punto, ya que era su rutina habitual. Toda la habitación todavía estaba envuelta en oscuridad. Severus sintió que se le hundía el corazón al recordar su sueño. Se había sentido tan real que deseaba haber podido permanecer en el sueño. Desafortunadamente, el viaje en el tiempo simplemente no era posible. Si hubiera podido, lo habría hecho en un instante y habría salvado a Lily y a Harry de sus destinos. Su vida no tenía sentido.
Había estado viviendo únicamente para asegurarse de que Harry venciera a Voldemort, que lo último de Lily sobreviviera. Era lo que ella hubiera querido. Era su culpa que ella muriera, así que había sido su penitencia. No importaba si una parte de él había odiado a Harry, por la única razón de que era el hijo de James Potter, seguía siendo de Lily y había estado decidido a verlo vivir. El juramento era inútil ahora, Harry se había ido. Severus se sentó y su cuerpo no tenía los dolores y molestias constantes que había soportado durante años. Curiosamente, tampoco tenía resaca, con la cantidad que había bebido ayer debería haberla tenido. Ni siquiera podía recordar haberse ido a la cama, esperaba que Lupin y Black no estuvieran todavía en sus aposentos, no confiaba en que no se metieran en sus cosas privadas. Moviéndose en la cama, se congeló cuando su mano encontró una pierna cálida, su respiración se entrecortó. Sus manos investigaron el bulto a ciegas, su respiración se entrecortó mientras tragaba con fuerza. No había sido un sueño después de todo, había regresado al pasado. Saltó de la cama, buscó su varita preguntándose dónde la había dejado. Siseó cuando su pie tropezó con algo de madera. Encontró el charco de ropa, sabiendo que su túnica de maestro era tan gruesa y firme, no algo cómodo en absoluto. Encontró el bolsillo y susurró lumos. Permitiendo que solo un pequeño nodo de luz apareciera en su nueva varita, Severus no pudo evitar recordar. Era del mismo tamaño, pero podía sentir la diferencia. No pudo evitar preguntarse por qué su vieja varita se había negado a funcionar, ¿podría tener algo que ver con el hecho de que su otro yo la estuviera usando actualmente? Era el único escenario plausible y probable que se le ocurría. Mirando alrededor de la habitación, estaba básicamente vacía de cualquier cosa que no fuera una cama. Lástima que no pudiera simplemente hacer que movieran cosas de Hogwarts o Spinner's End. No podía tocar nada que pudiera afectar la línea temporal, lo que significaba que ni siquiera podía dejar que Minerva supiera lo que estaba pasando. Ella pasaría por el dolor de descubrir que Harry estaba muerto. Respirando profundamente, reconoció que solo pasaría por ese dolor durante 2 días, juró que se revelaría a sí mismo y a Harry tan pronto como su otro yo usara el dispositivo del tiempo en Gringotts. Que sería el día del funeral de Harry, o más bien el funeral de su golem. Había salvado a Harry, y eso era lo más importante en este momento. Aunque se sentía muy culpable por dejar que Black se pudriera, con su túnica en la mano, se dio cuenta de que no podía ser visto usándolas. No muchos magos elegían caminar con la túnica que él usaba, y no podía confundirse con Severus Snape de esta época. La transfiguró en un par de pantalones ajustados y una camiseta blanca. Tendría que servir hasta que se comprara ropa nueva. Mirando a Harry, el niño todavía estaba profundamente dormido, lo que probablemente era algo bueno. Dormir lo ayudaría a mejorar, bueno, eso y pociones, por supuesto. No podía quedarse aquí en Inglaterra todo el tiempo con él. Tendría que viajar a algún lugar. A algún lugar donde Harry no fuera conocido o al menos demasiado conocido. Alguien tendría que haber vivido debajo de una roca para no conocerlo. Necesitaría obtener sus vacunas, y eso requería una visita a los curanderos. Desafortunadamente, primero tendría que mejorarlo. A los niños enfermos nunca se les debe dar nada bajo ninguna circunstancia. Salió de la habitación, manteniéndose lo más silencioso posible para no despertar a Harry. Inspeccionando la casa, estaba muy iluminada fuera del dormitorio. Había 7 puertas diferentes, todas las cuales Severus decidió investigar. 6 de ellas eran dormitorios. La 7ª era un baño grande en el que había estado la noche anterior. Todas excepto la que tenía estaban completamente vacías, ni siquiera una alfombra adornaba sus pisos. Había una trampilla, la casa tenía un loft, pero sin escaleras no podía subir sin aparecerse. No estaba dispuesto a aparecerse a ciegas en ningún loft. No quería correr el riesgo de caerse a través de él y entrar en un dormitorio. No era indestructible incluso si ahora tenía 18 años nuevamente. Dudaba mucho que se hubiera convertido en un espacio habitable, por lo que sería útil tenerlo si la casa necesitaba espacio de almacenamiento adicional. Con la cantidad de habitaciones que tenía, sabía que no lo necesitaría. En la planta baja encontró otras habitaciones vacías, así como un baño y una ducha en la planta baja. Una serviría para un estudio o una pequeña biblioteca. Necesitaría libros después de todo. La idea de comprar libros que sabía que tenía el otro Severus era un poco molesta, pero era una necesidad. Tenía suficientes galeones, así que no era como si fuera a arruinarse. La sala de estar era grande, lo que hacía que la habitación pareciera una zona de miseria, estaba básicamente vacía y necesitaba poner algunas cosas allí. Era extraño, ya que su sala de estar en Spinner's End solo tenía unas pocas cosas adicionales y era estrecha.
Al caminar por la cocina, se quedó boquiabierto en comparación con todos los demás lugares en los que parecía habitada esta habitación. La gran isla en el medio de la cocina estaba llena de comida. Todo envasado en frascos caseros, encurtidos, aceitunas, piñas, peras y cerezas y una variedad de otras frutas. Luego había un tupperware lleno de carnes, pollos, carne picada, carne de res, pan recién horneado y todo lo que una cocina necesita, un viejo horno de pan y pizza, una selección de cuchillos grandes, ollas y sartenes, platos, cubiertos, todo. Notó pequeños nichos con relleno en ellos y se dio cuenta de que los elfos planeaban dormir en la cocina. Con tantos dormitorios libres, se sintió terrible de que se estuvieran apretujando en espacios pequeños. Miró hacia el lavadero y tomó su decisión. Agitando su varita, hizo levitar la lavadora y la secadora de la habitación y las colocó en un rincón sin usar de la cocina detrás de la puerta. El área pequeña sería perfecta para los elfos. Pequeña para él, pero para los elfos imaginaría que sería una habitación grande. Esta es tu habitación para hacer lo que quieras, no quiero verte en los armarios, ¿entiendes? Dijo Severus impasible, cruel para ser amable. Los elfos domésticos se sentirían incómodos si se les acercara algo grande, así que tuvo que hacer que pareciera que era para su beneficio. Sí, señor, dijo Éater de inmediato, con los ojos más grandes de lo normal. ¿Esa habitación era para todos? Era tan grande y él había dicho que hicieran lo que quisieran. Ni siquiera el maestro James les había dado tanta libertad. ¿Alguno de ustedes tiene la habilidad de coser?, preguntó Severus. No señor, dijo Clay, con las orejas caídas sintiéndose como un fracaso. Muy bien, dijo Severus, no estaba sorprendido dado el estado de sus atuendos. Probablemente habían sido muy agradables alguna vez. Al menos habían tenido un uniforme para usar a diferencia de algunas personas en las que podía pensar en el futuro. Tal vez sería mejor tener uno, con un niño estaba seguro de que mucha ropa necesitaría ser remendada. Sin olvidar las cosas de los elfos, necesitaban cosas nuevas y tendrían que hacerlas ellos mismos, no podía darles ropa sin liberarlos. Espera, ¿no podía liberarlos, o sí? Era su amo hasta que Harry fuera mayor, ya que tenía la custodia de Harry. Nada legal, por supuesto, ya que no era posible. Aunque según los papeles tenía un hijo, Harry Regis, no era el mejor nombre, pero aún así. Los goblins habían pensado en todo. Mientras nadie le lanzara un hechizo de parentis, nadie se daría cuenta. ¿Quieres desayunar, maestro Snape?, preguntó Clay. Para todos, excepto para mí y Harry, mi nombre es Septimus Regis, nadie debe saber que soy Severus Snape, ¿entendido?, dijo Severus seriamente, resultará en despido inmediato y ropa para todos. Tener que darles la advertencia, mostrándoles lo serio que era. Sí señor, dijo Clay preocupado. Me alegra oírlo, dijo Severus, respirando con más facilidad, sin estar seguro de cómo habían sabido su verdadero nombre, pero sin importarle lo suficiente como para preguntar. Puedes empezar a preparar el desayuno en media hora, ahora me voy y puede que me ausente un rato, debes cuidar de Harry, si se despierta dale algo de comer y hazle saber que volveré pronto. No está acostumbrado a los elfos domésticos, así que no te preocupes si no reacciona bien. Si no se calma, puedes venir a buscarme, ya que estaré en el mundo mágico. Sí, señor, haremos lo que el maestro desee, dijo Éater. Muy bien, dijo Severus, y con eso caminó de regreso a la sala de estar, agarrando el colgante que los elfos le habían dado y colocándolo alrededor de su cuello. Ahora era, para todos los efectos, Septimus Regis. Nadie lo reconocería como Severus Snape. Había algo extrañamente liberador en eso, y quería aprovecharlo al máximo. Severus se apareció en el callejón Diagon, para su diversión era exactamente igual que había sido en su propia época. Lo cual no fue una sorpresa, nada cambiaba nunca, y el mundo mágico vivía tan al revés como podía, y tratando de mantenerse separado del mundo muggle sin duda. Llegaría un momento en el que tendría que adaptarse a las nuevas formas, ahora había más nacidos de muggles que de sangre pura. Cada vez más personas elegían vivir en una sociedad más avanzada, incluso si era entre muggles. Renunciaban a su magia o más bien a la capacidad de usarla libremente. El hecho de que no hubiera trabajos disponibles para los niños nacidos de muggles, esa fue también otra razón por la que decidieron regresar. Al entrar en Gringotts, le entregó su llave al duende más cercano, que resultó ser Griphook, y al dejar la llave exigió rápidamente una bolsa conectada a su bóveda. No quería venir aquí cada vez que quisiera comprar algo. Griphook inmediatamente se dispuso a hacer lo que Severus, no era eso en ese momento, sino Septimus Regis, pensó con una sonrisa secreta. Con 2 hechizos en una bolsa negra sin fondo, estaba hecho.
Volvió de la oficina al cajero y Griphook se la entregó. Gracias, dijo Severus. No hay problema, señor. Regis, dijo Griphook profesionalmente. Como era tan temprano, estaba en el cajero ya que nadie necesitaba que lo llevaran a las bóvedas. Una vez que eso estuvo hecho, Severus se retiró de Gringotts, consciente de que todos sus ojos brillantes estaban sobre él. Sin duda tenían curiosidad y tenían una vaga idea de lo que había sucedido, por lo que nunca dijeron nada. Probablemente nunca llegarían a eso. El letrero de la tienda de calderos de potaje se cernía sobre Severus cuando regresó a la entrada. Una vez dentro, Severus no perdió el tiempo mirando a su alrededor, simplemente agarró todo lo que necesitaría. 5 calderos de peltre de varios tamaños, 3 de latón, 5 de cobre y también 6 de plata. Ahora bien, normalmente no compraba cobre o plata, pero como tendría más tiempo para experimentar y tal vez inventar las pociones que tanto había anhelado. No compró un caldero plegable, eso era simplemente un peligro esperando a suceder en su opinión. Todos los calderos que compró también se agitaban solos, lo que era una ventaja adicional. No es que lo usara con frecuencia, prefiriendo hacerlo él mismo para no cometer errores. Luego pagó al mago y caminó directamente al otro lado donde estaba el boticario. La botica de Slugan-Higgers era casi como un segundo hogar para Severus, aparte del olor. Ni su casa ni su laboratorio de pociones olían así, entre huevos podridos y coles podridas, que no vendían. Definitivamente olía mal, afortunadamente no afectaba a los ingredientes. Agarró una canasta grande y comenzó a poner en ella casi todos los ingredientes que encontró. Incluso los que no usaba, deseando experimentar con varias cosas, estaba seguro de que podía hacer ambas cosas. Criar a un niño y preparar pociones, incluso si solo hacía el trabajo teórico mientras Harry estaba despierto. Los frascos eran irrompibles, por lo que no tenía que preocuparse de que se combinaran y causaran explosiones o accidentes. Los ingredientes secos, como polvos y hierbas, que recogía, los colocaba en bolsas marrones separadas. Normalmente no tenía que comprar sus propias cosas. Todo lo que quería estaba disponible libremente en Hogwarts, con la excepción de sus calderos y los ingredientes más caros que no estaban en ninguna de las pociones de los estudiantes. Costó bastante, pero cuando empezara de ganar dinero no importaría, sería reemplazado. Mientras caminaba, ignoró por completo la tienda de Quidditch, sus labios se curvaron inconscientemente porque no le gustaba el deporte. Al igual que Lily, se sentía mejor cuando tenía los 2 pies firmemente plantados en el suelo. Eso no quiere decir que no pudiera volar, porque podía, y muy bien. Simplemente prefería no hacerlo, aunque competía con Minerva sobre quién ganaría la copa ese año, en los juegos de Gryffindor y Slytherin, pero todo en broma. Si recordaba correctamente, Charlie Weasley estaba en la escuela en esa época, o lo estaría pronto y perdería por unos años. Al entrar en la túnica de Madame Malkin para todas las ocasiones, eligió algunas túnicas de niños, de diferentes colores, no solo negras. Harry era un mago y aprendería todo lo que pudiera sobre su mundo. Era lo único que Lily le había pedido, que aprendiera de él sobre su herencia mágica y lo haría. También eligió algunas para él, no sus habituales túnicas de maestro, ya que no tenía hijos a los que enseñar. Sin embargo, no compró ropa allí. Las compraría en Gladrax y en varias tiendas muggles. Al pagarlas, las encogió y las puso en un bolsillo diferente al de los ingredientes y los instrumentos de las pociones. Al salir de la tienda de Madame Malkin, se dio cuenta de que había una pequeña tienda justo enfrente de la que vendía elfos domésticos. No debía haber sobrevivido años después, ya que honestamente no podía recordar que estuviera allí. O eso o se había mudado más abajo en Nocturne Alley. Había algo terriblemente familiar en ese elfo doméstico que podía ver en la ventana. Al acercarse, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock, por supuesto. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? ¿Cómo se llamaba? ¿Dippy? ¿Dappy? No, Toby, ese era el nombre. Al menos estaba limpio e ileso, incluso si estaba en una maldita jaula como un animal. No permanecería así, no cuando Lucius Malfoy le clavara sus garras. La mayoría de las veces, el elfo tenía llagas y heridas, el hombre sádico los obligaba a castigarse a sí mismos si hacían algo que percibía como incorrecto. No necesitaba a ningún otro elfo doméstico, pero no podía permitir que maltrataran al pobre. No cuando tenía la capacidad de detenerlo, eso cambiaría drásticamente la línea de tiempo. Lo haría, pero cuanto más aquí estaba, menos quería apegarse a eso. Desafortunadamente, su inteligencia no le permitía correr el riesgo. El elfo doméstico, por otro lado, no podía ver cómo cambiaría las cosas tan drásticamente. Parecía ser el único elfo en las instalaciones.
Tal vez el idiota que los tenía no había podido conseguir otros y cerró la tienda. Decidido, caminó alrededor y entró en la tienda antes de poder cambiarla. ¿Cuánto?, exigió Septimus mirando ferozmente al mago, similar a la forma en que Severus lo fulminaba con la mirada, pero no le importaba. Mantener a un elfo doméstico en una jaula estaba mal en muchos niveles. Puede que no se los considere humanos, pero tenían sentimientos como el resto. Severus se congeló. ¿Desde cuando comenzó a preocuparse por los elfos domésticos? Su mente se dirigió a Harry en el armario y se dio cuenta de que el niño era responsable de sus nuevos sentimientos. Ni siquiera podía encontrar la emoción para estar molesto. 5 galeones, tartamudeó el mago, queriendo agacharse debajo de su mostrador. Severus le arrojó el dinero antes de acercarse y prácticamente abrir de un tirón la jaula que confinaba al elfo en el pequeño espacio. «Fuera», dijo Severus. Dobby, con los ojos muy abiertos y cauteloso, emergió y bajó de la jaula, enfrentándose al mago enojado que iba a ser su nuevo amo. La magia se encendió, uniendo a Dobby con Severus Snape. Ahora nada menos que la ropa liberaría al elfo. Eres libre de usar tu magia como quieras, nunca debes castigarte por cualquier transgresión que creas que has cometido, dijo Severus sin rodeos. Dobby se quedó boquiabierto, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Libre para usar magia? Rápidamente la adoración comenzó a extenderse por su rostro. Sí, señor. Chilló el elfo doméstico abrumado, evitando saltar arriba y abajo por pura fuerza de voluntad. ¿Recibirás más órdenes en casa? Supongo que sabes dónde está, preguntó Severus. Al estar vinculado, sabría dónde estaban sus residencias principales y sabría que había otros elfos. No sería Hogwarts o Spinner's End, ya que básicamente era una persona diferente, su firma mágica era diferente. No sabía si era suficiente para engañar a los elfos domésticos. A juzgar por el hecho de que los demás lo habían llamado Snape, resumió que era un gran no. Al menos parecía tener el sentido común de quedarse callado. Sí, señor, dijo Dobby solemnemente. Bien. Vete, dijo Severus. Una vez que el elfo desapareció, se fue él mismo. Todavía tenía mucho que hacer y ya eran más de las 7 de la mañana. El callejón ya estaba comenzando a llenarse de magos y brujas haciendo sus compras. Mirando alrededor de la tienda vacía, lanzó una mueca de desprecio al mago aterrorizado, que por cierto tenía su varita agarrada con fuerza en su mano. Como si eso lo salvara, podría matar al mago antes de poder pronunciar cualquier hechizo. No había sido un mortífago codiciado por nada, era rápido con su varita y la mayoría de los otros mortífagos habían sabido que no debían meterse con él. Aparte de los Lestrange y Crouch, ahora todos estaban locos. No habían podido integrarse nuevamente a la sociedad normal después de la caída del Señor Oscuro, y por eso los habían capturado y encarcelado. No antes de causar la locura de 2 miembros de la Orden. De hecho, había podido tolerar a los Longbottom, lo que lo había hecho sentir más culpable por la profecía. Había terminado con el Callejón Diagon. No había nada que necesitara allí. Solo había algunas otras tiendas al final que no había visitado. Solo la colección mágica, Gumball and Hapes, la tienda de bromas, Ollivanders y, por supuesto, la tienda de túnicas de segunda mano. Se apareció en Hogsmeade, pasando de largo al hombre de cabello rubio Lucius Malfoy que caminaba pavoneándose por la calle. Apareció en la calle, justo al lado de la tienda que más le interesaba, Gladerax, un negocio muy bien establecido. Tenía sucursales en París, aquí y, por supuesto, en Londres. Había un rumor de que habían estado a punto de abrir otra, pero no se enteraría hasta dentro de 8 o 9 años. Sacudió sus pensamientos y tuvo que darse prisa. Ya había estado fuera más tiempo del que pretendía. A pesar de que los elfos no habían venido a verlo, todavía se sentía excesivamente preocupado. Se reprendió a sí mismo por ser idiota, abrió la puerta y tomó una canasta para mirar alrededor de la tienda, colocando los artículos que necesitaba en ella. No importaba cuánto metiera en la canasta, nunca se quedaba sin espacio. No compraba sus calcetines, tal vez no tuviera que mantener su reputación, pero no lo verían muerto en ninguno de esos. Eran absolutamente repugnantes, no, iría al mundo mugle, sus gamas eran mucho mejores. Después de pagar, también encogió sus compras y salió de la tienda, con el estómago rugiendo ruidosamente. No había comido bien en casi 3 días. No había podido digerirlo, el conocimiento de lo que le había sucedido a Harry y los eventos que siguieron. Todo lo que había tenido fue el tazón de sopa, la noche anterior si recordaba correctamente. Por otra parte, se había rejuvenecido a un momento en el que no había tenido mucho para comer. Severus estaba a punto de aparecerse cuando pensó en Oneiruques, gimiendo, se rindió y rápidamente se acercó.
Consiguiendo una selección de chocolate para él, no podía dejar todo y venir al mundo mágico para conseguir lo que necesitaba. No sería bueno para Harry si lo dejaba con los elfos domésticos todo el tiempo. Bajo ninguna circunstancia podía traer a Harry aquí, ni siquiera bajo hechizos de glamour. Pensando en Harry, se dio cuenta de que no estaría mal tener una pequeña selección de dulces para él también. De esa manera podría recompensar el buen comportamiento y alentarlo en el futuro. Allí tenía todo lo que necesitaba del mundo mágico. Podía ir a casa a desayunar y comenzar el agotador proceso en el mundo Muggle. Ni siquiera había hecho la mitad de lo que necesitaba lograr y ya estaba exhausto. Apareciendo de nuevo en la casa, miró alrededor de la sala de estar para descubrir que había sufrido más limpieza mientras él estaba fuera. «Clay», llamó Severus. «Sí, señor», preguntó el elfo doméstico que apareció frente a Severus. «¿Harry se despertó?», preguntó Severus. «No, señor, Eater lo está vigilando, señor», dijo Clay asintiendo con la cabeza vigorosamente. «¿Ha llegado Dobby?», inquirió Severus. «¿El amo Severus se llama Dobby?», preguntó el elfo en cuestión que hizo acto de presencia. «No lo hice, pero ahora que estás aquí, te diré el resto de las reglas», dijo Severus con firmeza. No abusaría de ellos. Sabía que era mucho mejor para ellos ser leales a Harry y a él. Estaban a solo una llamada de distancia, tenían su propia magia y podían defenderte. No quería ser traicionado, y a veces es mejor preocuparse que tenerlos temiendo. Lo mismo podría decirse de los humanos también, el Señor Oscuro trataba a sus seguidores como basura, pensando que los aterrorizaba traicionarlo. Mire lo que había hecho, no, estaba haciendo lo correcto. «Sí, señor», dijo Dobby solemnemente, con las orejas caídas escuchando a su amo. «Nadie fuera de los otros elfos y Harry debe saber nunca que soy Severus Snape. Para todos los que están más allá de estos muros, y para todos los visitantes que vengan, mi nombre es Septimus Regis y el chico que está arriba de las escaleras es mi hijo. Esto es para mantenernos a ambos a salvo de aquellos que desean hacernos daño», dijo Severus. «¿Entendido?». «Dobby lo entiende, maestro Snape», dijo Dobby haciendo una profunda reverencia. «Bien, ahora que los otros elfos han hecho una habitación para ellos mismos, te unirás a ellos allí. No quiero ver a ninguno de ustedes intentando caber en los armarios o se encontrarán con ropa, ¿entendido?», dijo Severus. «Sí, señor», dijo Dobby tragando saliva con fuerza, hablar de ropa siempre aterrorizaba a los elfos domésticos. «Ahora, ¿cuál es tu especialidad?», preguntó Severus una vez que estuvo seguro de que Dobby lo entendía. «Soy bueno cuidando bebés y cosiendo, maestro Snape», dijo Dobby. «Muy bien, ahora compré algo de tela de Gladrax y me gustaría que le hicieras a todos atuendos iguales, ¿puedes hacer eso?», preguntó Severus. «Sí, señor», chilló Dobby con los ojos muy abiertos y llenos de orgullo decidido. «De hecho, ¿por qué no empiezas con eso después de desayunar?». «Puedes retirarte», dijo Severus con ironía cuando el elfo no se movió después de su sutil despídete. «¿El amo Snape quiere desayunar ahora?», preguntó Clay. «Sí», dijo Severus. «Para los dos», añadió mientras se alejaba de la sala de estar y subía las escaleras hacia donde Harry, de 3 años y demasiado pequeño para su edad, seguía durmiendo. Capítulo 12. Un nuevo hogar. Severus subió las escaleras de regreso al dormitorio en el que había estado solo unas horas antes. Nunca había estado más agradecido de haber tomado esa poción rejuvenecedora. Su cuerpo no habría podido hacer frente a las demandas que tenía en ese momento. No era normal que un hombre de 30 años tuviera dolores y molestias como él, pero no era normal que alguien estuviera expuesto a la maldición Cruciatus todo el tiempo. Incluso unos pocos años fueron suficientes para causar un daño significativo que no había podido reparar. No ayudó que hubiera vivido en las mazmorras, un lugar que era frío, y el frío y la humedad tampoco eran buenos para el cuerpo. Al entrar en la habitación, Eater estaba al lado de la cama vigilando a Harry. Cuando lo vio, desapareció, dándole privacidad a sus amos. Era una señal de un buen elfo cuando mantenían el lugar limpio y ordenado y no eran vistos. Fiel a la palabra de Clay, Harry seguía dormido, a pesar de todo el ruido. Las pociones lo habían mantenido dormido más de lo que los niños suelen dormir. No estaba seguro de cuánto dormían los niños pequeños, pero estaba seguro de que no era tanto. Mirando fijamente la carita, se sintió reacio a despertarlo, muy diferente a él. Quitando el edredón, levantó al niño, poniendo los ojos en blanco con exasperación cuando Harry simplemente se recostó contra su pecho y se volvió a dormir. ¿En serio?, pensó Severus, mientras miraba al niño desconcertado.
Suspirando irónicamente, llevó a Harry por las escaleras, caminando lentamente para no terminar lastimándose accidentalmente o, Dios no lo quiera, a Harry. Sería el colmo de la ironía si se cayera y causara la muerte de Harry tan pronto después de salvarlo. Al entrar en la sala de estar, sus cejas se alzaron, había estado tan ocupado que en realidad se había olvidado de eso otra vez. Era el día de Navidad, cuando los magos lo celebraban. No cerraban sus tiendas durante todo el día. Era una pérdida demasiado grande para hacerlo, ya que el mundo mágico era tan pequeño al menos en el Reino Unido que no era sorprendente. Desafortunadamente, había olvidado que la mayoría del mundo Muggle cerró sus tiendas, solo unas pocas las mantuvieron abiertas. Fue solo por unas horas, las cadenas de tiendas como Asda, afortunadamente tenían las cosas que estaba buscando. Ropa de niños y algunas otras cosas como cajones, armarios y, lo más importante, una cama para niños pequeños. Aunque estaba seguro de que tendría que pedirlas en la tienda y esperar a que se las entregaran. Como era la temporada navideña, se dio cuenta de que serían unos días. «Clay», llamó Severus, mientras se sentaba con el bulto para dormir todavía pegado a su pecho. «Sí, señor», preguntó Clay atentamente. «¿Hay armarios, cajones y cualquier cosa que podamos usar en la mansión Potter o en las bóvedas?», preguntó Severus. «Esta es una lista de cosas que planeé conseguir hoy, si puedes conseguir algo que necesitemos, te lo agradeceríamos mucho». Le entregó al elfo la lista bastante larga. Sabía que tenía esas cosas en la mansión Prince y en las bóvedas, pero no podía sacarlas mucho, para su consternación. Se sentía mal de alguna manera tomar algo de las bóvedas Potter, no eran suyas, pero no se podía evitar. Frunciendo el ceño preocupado, se dio cuenta de que Dumbledore en realidad había conseguido la llave de la bóveda de Harry, relajándose un poco, solo había sido la de su bóveda de confianza. Ni siquiera los duendes entregarían todas las llaves de la herencia de alguien. Para estar seguro, cuando se acercara la hora, se juró a sí mismo asegurarse de que los duendes en realidad le dieran la llave a Dumbledore para que no se enterara de este arreglo. Al menos hasta que terminó en la enfermería, no pudo evitar la oleada de satisfacción que le produjo eso. Era su culpa que Harry hubiera muerto, o más bien que casi hubiera muerto, este viaje en el tiempo estaba jugando con su maldita inteligencia y estaba empezando a sentirse como un idiota. «Clay volverá enseguida», dijo el elfo antes de desaparecer con la lista. «Desayuno para el maestro Severus y Harry», dijo Éter, entrando con la gran bandeja y colocándola en la mesa recién colocada. «Gracias». «¿Dónde se encontró el árbol de Navidad?», preguntó Severus, no le parecía navideño. Podría tener algo que ver con el hecho de que ayer había sido principios de septiembre para él, el clima afuera tampoco parecía particularmente malo, por lo que podía recordar de la noche anterior. Lo cual no era mucho, había estado bajo los efectos de la adrenalina, había estado tan exhausto. Pater y Adair se lo llevaron de Potter Manor, ¿quiere el maestro Severus que se lo devuelvan?, preguntó Éter. En realidad, deberían haber pedido permiso, pero estaban acostumbrados a hacerlo en Navidad. Incluso si la mansión Potter estaba vacía de gente, era una tradición e importante. Además, hasta ahora no había habido nada mejor que hacer, el lugar estaba tan limpio como nunca lo iba a estar. «No», dijo Severus, sacudiendo la cabeza. Aunque no le gustaba especialmente la Navidad, tendría que acostumbrarse. No podía mostrar su habitual ceño fruncido en Navidad, sin tener que criar a un niño. Estaba decidido a que esto se hiciera correctamente. Harry tendría todos los beneficios de ambos mundos, sería feliz y amaría las fiestas, no como él, que las temía con pasión. No decepcionaría a Lily, no podía decepcionarla. Ella había querido que él criara a su hijo, y eso era exactamente lo que haría. No es que pudiera reemplazar a Lily, pero haría todo lo posible para asegurarse de que Harry no deseara que sus circunstancias fueran diferentes. «Sí, señor», dijo Éter en voz baja antes de irse de nuevo. Severus colocó a Harry en el sofá, colocando las almohadas en un ángulo que le permitiera sentarse de forma segura. Estaba muy contento de ver arenques en el plato. Era exactamente lo que Harry necesitaba. Los arenques eran ricos en omega 3, y exactamente lo que Harry necesitaba para prevenir el raquitismo. Con suerte, los comería, los huevos también eran otro buen alimento para el desayuno. «Harry, despierta pequeño, vamos, eso es todo, buenos días», dijo Severus una vez que los hermosos ojos verdes se abrieron. Los grandes ojos verdes rápidamente miraron la comida, el hambre y la necesidad pura y adulterada se apoderaron de su rostro. Parecía que no era el único hambriento esta mañana, pero no lo sorprendió. «¿Quieres desayunar?»,
preguntó Severus, mirando al niño, que seguía mirando la comida como si no hubiera escuchado a Severus en absoluto. El silencio era bastante abrumador. Tenía casi 3 años y debería poder hablar. Diablos, debería haber podido hablar antes del ataque a su familia. Tal vez Harry había sufrido algún daño del que no se habían dado cuenta. Pronto lo descubriría, con suerte, si continuaba hablando, Harry se daría cuenta y realmente le hablaría. Severus recogió el kit de pociones, que había permanecido en el sofá toda la noche. Limpió el gotero con su varita y chupó 2 pociones diferentes antes de abrir rápidamente la boca de Harry y echarla por su garganta. Necesitaba las pociones, no había forma de escaparse, afortunadamente solo las necesitaría durante al menos 3 semanas si sus pociones eran tan fuertes como le gustaba pensar. Aunque podría ser más tiempo, pero no podía arriesgarse a darle más a Harry, después de todo era solo un niño pequeño. Desgarró el arenque y colocó un trozo en la boca de Harry, retirando sus dedos rápidamente cuando Harry se agachó y lo devoró con hambre. Agarró un cuenco, colocó todos los trozos en él y lo colocó en el regazo de Harry, para ver si podía comer sin ayuda. Si lo lograba, pondría el resto de su comida en el cuenco. Severus comenzó a comer su propio desayuno, esperando pacientemente para ver si el niño lo seguía. Estaba empezando a pensar que Harry no lo tocaría, y no lo hizo, al menos no hasta que estaba a la mitad de su desayuno. Sus pequeños dedos agarraron el pescado, observándolo con cautela antes de que devorara ambos trozos. «Buen chico», dijo Severus dándole una pequeña sonrisa poco común, mientras continuaba con su desayuno. Una vez que terminó, comenzó a cortar el desayuno de Harry en pedazos para que pudiera hacerlo solo. Cortar las tostadas y los huevos revueltos fue fácil, las salchichas las cortó en trocitos, y al tocino le quitó la grasa y se deshizo solo. Lo colocó en el tazón, lo que le permitió a Harry comerlo a su propio ritmo. Notó la pequeña cuchara para niños con Snips y la puso en la mano de Harry, guiándolo hacia la comida, colocando un trozo de huevo revuelto. Lo guió hacia su boca. «Bien hecho», dijo Severus con orgullo, viendo a Harry repetir lo que había hecho, dejándolo caer una vez pero teniendo éxito la segunda vez. Harry debe haber decidido que era más fácil usar sus manos, abandonó la cuchara. Severus no dijo nada, llegaría un momento en que tendría que usar utensilios, y ahora mismo no era importante. Al oír golpes desde arriba, miró al techo preguntándose qué demonios estaba pasando. Los elfos domésticos normalmente no hacían ningún sonido. Se mordió la lengua, no quería decir nada, después de todo, eran ellos los que hacían todo el trabajo duro. Se preguntó cuánto tiempo le llevaría a Dobby hacer ropa a juego para todos los elfos. Con suerte, lo mantendría ocupado. Por lo que vio, sus manos ociosas no lo metieron en problemas, aunque Lucius Malfoy era un bastardo malvado, así que no podía culpar al elfo. Pater y Adair aparecieron con una gran estantería a cada lado de ellos, usando magia que colocaron en una esquina junto a la chimenea. Para su sorpresa, Clay apareció con una caja llena de libros y comenzó a colocarlos en cada espacio disponible que había en la estantería. La curiosidad pudo más que él y se acercó. Harry estaba a salvo, tenía un hechizo sobre los cojines para asegurarse de que no se lastimara. Al tomar uno, no tenía ni una mota de polvo y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Podía recordar a su madre leyendo este libro cada vez que su padre no estaba cerca. No había sido una buena madre, pero le gustaban los recuerdos en los que actuaba de manera remotamente maternal. Al abrirlo, notó diferencias entre los cuentos de su madre y el libro. El crepúsculo era uno de ellos, su madre había dicho medianoche. Los cuentos del Bedel y el Bardo también eran el libro favorito de Lily, pero todos los niños magos encontraban los cuentos emocionantes. Había muchos libros aquí que mantendrían a Harry ocupado a medida que creciera. Volviendo a colocar el libro, encontró muchos otros cuentos infantiles de magos, pero a medida que avanzaba, donde las manos de ningún niño podían vagar, encontró otros libros, algunos que no había leído, deben ser extremadamente antiguos y raros, deben haber sido sacados de las bóvedas de Potter. Raros porque no los producían en masa, ya que la comunidad mágica era tan pequeña en ese entonces. Solo aquellos con dinero podían comprarlos, y en realidad estaban hechos para ellos en lugar de simplemente comprarlos. Volvió a dejar el libro y tomó otro, este era uno que quería mostrarle a Harry. Era un libro ilustrado, lleno de ingredientes de pociones y sus nombres. No sería capaz de leer sus nombres, por supuesto, pero con el tiempo recordaría los nombres de los ingredientes. Mirando a Harry, sus pensamientos se oscurecieron ligeramente. ¿Cómo pudo Lupin haberlo abandonado? Sí, había quedado devastado al descubrir que estaba muerto, pero ¿cómo había permanecido alejado? Solo había tenido al niño una sola noche y se estaba encariñando mucho con él.
Lupin llevaba casi un año entero conociendo a Harry y se había mantenido alejado por orden de Dumbledore. Era un completo idiota y, para ser franco, se merece sufrir el dolor por el que pasó. Puede que fuera su parte hastiada la que hablaba, pero era la verdad. Se había mantenido alejado por voluntad propia, Minerva también, pero esta era Minerva, ella no había sido tan cercana a Harry como lo había sido Lupin. Severus miró dentro de la caja y la sorpresa revoloteó en su rostro. Colocó el libro que tenía en sus manos sobre la chimenea y tomó el libro que le llamó la atención. Al abrirlo, el dolor le atravesó el rostro. Era el anuario de Hogwarts. Fotos de sus compañeros de clase en páginas separadas, con texto escrito en ellas. Esta era de Lily, se dio cuenta de que la mayoría de las veces las chicas habían escrito allí. Lily había sido popular, incluso con un amigo como él hasta quinto año. Buena suerte con tu maestría en encantamientos X. Alice se le encogió el corazón, Lily había querido mucho a Alice y habían compartido dormitorio durante 7 años. No solo eso, sino que aparentemente había nombrado a Alice la madrina de Harry. Se preguntó si ella había aceptado la decisión de Dumbledore de dejar a Harry allí, no es que hubiera tenido muchas posibilidades, desde que habían sido atacados una semana después de que Voldemort fuera derrotado. A fin de cuentas, era algo bueno por muy malo que fueran los Dursley, lo que los Lestrange y Crouch Jr. le habrían hecho al niño indefenso lo horrorizaba hasta la médula. No, ni siquiera quería pensar en eso, era demasiado aterrador para contemplarlo. Lily habría hecho cualquier cosa para ayudar a los Longbottom. Habría ido más allá de lo que cualquier amigo hubiera hecho. Así era Lily, una amiga que estaría ahí para cualquiera que lo necesitara. ¿Podría ayudarlos? Las pociones eran capaces de hacer cosas milagrosas, pero ¿podría realmente ayudar a los Longbottom? No estaba seguro, pero ciertamente valía la pena intentarlo, no tenía nada que hacer aquí más que criar a Harry. Harry siquiera recordaba cómo era su madre. Tal vez una vez que su propia habitación estuviera preparada, podría colocar una foto de sus padres en ella. Por mucho que odiara a James Potter, Harry tenía derecho a saber cómo era su padre. Iba a hacerlo bien, rencores a un lado, era suficiente con que estuviera criando a su hijo al final del día. ¿Le dolería a Harry ver una foto de su madre? Al acercarse, notó que el tazón estaba vacío, Harry se había comido todo. Tomó el vaso de leche, se arrodilló y ayudó al niño a beberlo. Necesitaría conseguir algunos vasos de plástico para que Harry pudiera beber él mismo. Tal vez incluso una pequeña mesa y una silla donde pudiera sentarse y comer sus comidas. No estaba seguro de cuánto tiempo permanecerían en Inglaterra, era complicado, si hacía magia accidentalmente no, estaba viviendo aquí, no cerca de Muggles, así que no debería inclinar la caja registradora. Una vez que terminó, Severus se secó el bigote blanco entristecido cuando Harry se estremeció ante su movimiento repentino. No se detendría. Harry se daría cuenta tarde o temprano de que no lo lastimaría. Comenzar a caminar de puntillas a su alrededor no le haría ningún favor a Harry a largo plazo. Sentado en el sofá, cogió al niño y lo colocó sobre su rodilla, el libro entre ellos, lo abrió en la página que continuaba con la foto de Lily. 17 años, con su uniforme de Gryffindor sonriendo a la cámara, su largo cabello rojo ligeramente desordenado. Como el resto de los estudiantes ese día, se había quitado el sombrero que se suponía que debían usar para la foto. La miró fijamente con el corazón dolorido, miró a Harry, tratando de determinar si la reconocía o no. «Esa es tu mamá, Harry», dijo Severus en voz baja, señalándola. «Mamá», repitió, sin duda así la conocería mejor. En ese momento él tenía apenas un año, para la mayoría de los niños era mamá a esa edad. Harry miró la foto, pero no dijo nada. No quería que lo lastimaran de nuevo, que era lo que las otras personas habían hecho cuando él hacía un sonido. El otro chico había hecho mucho ruido y habían venido a él lo suficientemente rápido. El otro chico lo había pellizcado y abofeteado, haciéndolo llorar y simplemente lo habían metido en ese lugar horrible y no lo habían dejado salir. Solo entraban para lastimarlo cuando hacía algún ruido, no quería eso otra vez. Le gustaba esto, estar cálido y cómodo, y tener comida, era lo mejor. ¿Puedes decirlo, Harry?, preguntó Severus en voz baja. «Di mami». Cerrando los ojos, le rogó a Harry que dijera algo, cualquier cosa. Y si ver a su madre asesinada ante sus propios ojos le había causado un trauma del que no sabían. Si así fuera, habría soportado un año entero, muy bien podría ser un daño irreparable a estas alturas. Tendría que ser paciente. No podía empezar a sacar conclusiones todavía. Le daría unas semanas, tal vez un mes, si no, entonces tendría que hacer algo, ir a otro país y ver a un sanador.
Uno que no tuviera vínculos estrechos con su ministro, así que Bélgica estaba descartada, a los Estados Unidos no les importaba Cornelius, así que eso era una gran ventaja. No podía entrar en su mente para averiguarlo, no hasta que Harry tuviera 5 años, e incluso entonces era arriesgado. ¿El hombre quería que hablara? No entendía nada, estaba tan confundido. Las otras personas no querían que hablara, pero este sí. ¿Y si hablaba y lo volvían a poner en el espacio oscuro? ¿Sin comida? No quería que lo pusieran allí de nuevo. Su mamá la recordaba, y lo que ese hombre malo había hecho, no se despertaba cuando lloraba, y siempre se despertaba cuando estaba triste. Siempre lo había abrazado fuerte y tenía la voz más agradable del mundo entero. Clay entró en la sala de estar, mirando a los magos y preguntándose si debería irse de nuevo. ¿Sí? Preguntó Severus, mirando fijamente la pregunta del elfo. Aquí está la lista, señor, dijo Clay, tendiéndole el pergamino. Severus lo tomó y descubrió que el elfo había marcado cada artículo como presumiblemente lo encontró. Casi todo estaba marcado, incluso la cama infantil para Harry. ¿Encontraste una cama para niños?, preguntó Severus sorprendido. La cuna se convirtió en una, señor, dijo Clay en voz baja. Ahora era prácticamente una antigüedad, pero las antigüedades siempre habían sido las favoritas de los magos y las brujas. La que estaba en el hueco de Godric se había roto sin posibilidad de reparación. No había servido para nada más que leña. Muchas cosas en la habitación habían sido destruidas, pero lograron salvar muchas, lavándolas, reparándolas y colocándolas en las bóvedas. Ahora estaban todas en el nuevo dormitorio del amo Harry, esperaba que el amo Severus estuviera contento con él. Muy bien, gracias, dijo Severus, todo lo que tenía que comprar ahora era ropa para Harry, y eso requeriría un viaje al mundo Muggle. Después de eso, se instalaron y se quedaron allí por un largo tiempo, 8 años. Su arduo trabajo es apreciado. Gracias, señor, sonrió Clay, no recibían reconocimientos muy a menudo, ni siquiera los maestros Harold o James les habían dicho esas cosas. No había terminado, el maestro Severus quería que este lugar fuera un hogar, así que eso era lo que quería hacer, llenarlo con todo lo que necesitarían. Para cuando terminaran, la mansión Potter estaría prácticamente vacía de todo. Nadie podría entrar en estas salas, estaban muy equivocados, incluso ellos tenían problemas para entrar y salir y no estaban en la misma frecuencia que la magia de los magos. Al menos no tendría que ir de compras el día de Navidad, aunque hubiera sido preferible en realidad. No era una persona que se relacionara con la gente, no le gustaban las grandes multitudes, y comprar hoy habría asegurado que no se encontrara con muchos muggles. La ropa de mago que había comprado serviría por ahora. ¿Trajiste un orinal?, preguntó Severus, sintiéndose como si tuviera 10 años, al usar una palabra tan infantil, la palabra era muy extraña en su lengua. Temblando, se prometió a sí mismo que trataría de no usar esa palabra en el futuro. No, inodoro de niños sería la palabra que usaría de ahora en adelante. Sí, señor, ¿voy a buscarlo?, preguntó Clay. Sí, dijo Severus, comenzaría con Harry hoy. Al menos no tenían que ir a ningún lado hoy. Hacía suficiente calor para que pudiera correr sin nada puesto y aprender a usar el inodoro cuando necesitara ir. Tenía casi 3 años, ya debería haber aprendido esto a esta edad. Tal vez los dulces le vendrían bien hoy y las semanas siguientes. Deseaba un poco haber podido comprarle algunos regalos, pero tal vez tener juguetes con los que jugar sería suficiente. Clay regresó con el inodoro, colocándolo al lado del sofá donde estaba sentado Severus. ¿En qué habitación has puesto las cosas de Harry?, preguntó Severus. ¿El que está al lado del suyo, señor, quiere que le traiga algo?, preguntó Clay con entusiasmo. Esta vez no, cuida de Harry unos minutos, dijo Severus, no estaba dispuesto a dejar que los elfos domésticos se ocuparan de todos sus caprichos, no era un hombre perezoso. Había vivido 30 y tantos años sin uno, y seguiría haciéndolo. Aunque no tenía ninguna duda de que necesitaría su ayuda de vez en cuando, pero no todos los minutos del día. Una vez que Harry se acostumbrara más al baño del niño, comenzaría a hacerle usar el baño de abajo. Al menos no estaba lejos. Tendría que poner un hechizo de protección en las escaleras, por si Harry salía de su habitación en cualquier momento durante la noche. Lo que estaba seguro de que haría una vez que se acostumbrara a cómo eran las cosas. Bueno, tal vez no en mitad de la noche, pero temprano en la mañana. Al abrir la puerta, se sorprendió mucho, los elfos domésticos habían ido más allá de su deber. Agitó su varita y lanzó un hechizo sobre la alfombra para que encajara completamente en la habitación.
Asintiendo con satisfacción, Azul bebé, serviría hasta que Harry fuera lo suficientemente mayor para decidir de qué color le gustaría que fuera su habitación. Lo que probablemente tardaría unos años más. Agitó su varita una vez más, coloreó las paredes de azul y agregó nubes donde estaría el borde. Pensó en agregar un hechizo para hacer que se movieran, pero descartó la idea. La cama era muy pequeña en una habitación tan grande. Tenía una gran colección de ositos de peluche sobre ella. Una gran red sobre la cama también estaba llena de ellos. Al abrir el armario, no se sorprendió al ver toda la ropa que le había comprado a Harry colgada, ordenada y prolija. No necesitaba mirar en los cajones para saber que también estaban llenos de las cosas que le había comprado a Harry. Al abrir uno, sacó un par de ropa interior. Harry la necesitaría puesta, no podría andar desnudo todo el día, eso sí se movía. No había muchos juguetes, observó mientras miraba la caja de juguetes, en su mayoría educativos. La mayoría para la coordinación mano-ojo, formas y tamaños y un cerdito con monedas dentro. Levantó la caja de juguetes, agarró el pequeño edredón del extremo de la cama como una idea de último momento. Bajó las escaleras, colocó el edredón en el suelo al lado del sofá, y colocó los juguetes en el medio. Añadió las almohadas y colocó a Harry en el medio. Sus juguetes estaban esparcidos a su alrededor, dándole la opción de elegir con cuál jugar. Lo colocó boca arriba, se quitó el pelele y el traje de baño azules. Los arrojó al sofá, le puso la ropa interior, antes de ponerse la camiseta con un pequeño snitch. La hizo un poco más grande para que le quedara perfectamente, antes de hacer lo mismo con su jersey azul. Una vez hecho eso, lo levantó de nuevo y lo colocó en su pequeño inodoro. Esto es para cuando necesitas ir al baño, cuando necesitas hacer pipí, dijo Severus, con el rostro casi rojo, su vocabulario bajando otro nivel. Harry miró a Severus sin comprender, y casi como si lo entendiera, hizo el baño. Buen chico, dijo Severus extremadamente complacido, una vez que terminó lo puso de pie y volvió a ponerle la ropa interior. Invocando los dulces que tenía, sacó una pluma de azúcar y se la entregó a Harry. Severus se acercó a la caja y comenzó a hurgar en su interior, tratando de encontrar algo que pudiera usar para escribir. La mayoría de los libros tenían un trozo de papel en la parte delantera o trasera que podía usar. Luego encontró un libro marrón de cuero simple que resolvió su dilema, serviría como su libro de pociones de ahora en adelante. Volvió a sentarse y se dio cuenta de que Harry estaba sentado allí, parecía extremadamente perdido. Suspirando suavemente, puso el libro en el sofá y se deslizó junto al niño. Abrió la panza de plástico del cerdo, sacó las monedas de plástico de colores brillantes. Lo deslizó en la ranura del cerdo y comenzó a sonar la música. Al colocar una en la mano de Harry, lo guió hasta la ranura y lo ayudó a colocarla. La música comenzó una vez más, definitivamente tenía que comprar más juguetes apropiados para su edad. Harry debería haber superado esos juegos, tal vez debería comprarse un televisor, había muchos programas educativos que podía disfrutar. Continúa, Harry, dijo Severus en voz baja, animando al niño a jugar. Harry agarró la moneda antes de hacer lo que el otro hombre había hecho, escuchando la música con tranquilo deleite. Bien hecho, buen chico, dijo Severus, sentándose de nuevo en el sofá, dejando que Harry se relajara y jugara un rato. Una vez que estuvo seguro de que Harry jugaría solo, comenzó a escribir en el libro, pensando pensativamente en varias pociones que le gustaría crear a lo largo de los años. Eso fue exactamente lo que hicieron hasta la hora del almuerzo, cuando Harry comió su almuerzo en el suelo, bebiendo su leche solo en una taza más pequeña lo suficientemente fácil para que Harry la levantara. Severus notó que aún no había dicho nada, pero no estaba dispuesto a rendirse fácilmente.